Ahí. ¿Qué onda? ¿Tú quieres una de estas? ¿Quieres una de No voy a estar cómoda, voy a estar cómoda. Exactamente. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a todos, iglesia. Me impresiona mucho que son más las mujeres que tienen el deseo de aprender que los hombres, ¿no? Es que están trabajando. Ah, están trabajando. Puede Muy ser. bien. Digo Así que, yo. o sea, quiere decir que yo no estoy trabajando. Están trabajando, pero con el medio de todas las mujeres. Bienvenidos a todos y bueno, ya todos nos conocemos. Quiero también darle la bienvenida a nuestra hermana Iris, que está aquí con nosotros. Denle un aplauso a Iris, que nos acompaña por primera vez en el estudio bíblico. Iris nos hemos conocido hace un tiempo atrás. Ella es estudiante también de teología de la Universidad Revelations, también es pastora, también tiene un ministerio en Honduras, ¿verdad? Está levantando una iglesia aquí también y en Honduras. Amén. Así que pues tienen una hermana que le ha tomado cariño a nuestra iglesia. Así que bienvenida. Y ella también es de Ponciana, vive por ahí cerquita, de vecina de ustedes. ¿Qué calle es la que vive usted, mi hermana? Ahí se me olvidó. Ah, Es allí en la Villa 7. en la Vía 7, por donde está el parque donde nos reunimos Sí, a a 2 veces en minutos las del parque. actividades. Correcto. Qué bien. Así Sí. que ella Cerquita, también cerquita ha de puesto a aquí. disposición su casa si en algún momento queremos hacer una reunión, ¿verdad? Sí. Bienvenida entonces mi hermana Iris y Gracias. todos ustedes, Maggie igualmente, bienvenida. Así que vamos a empezar con una alabanza, pues mi hermano, diríjanos en una alabanza. Y luego de esa alabanza oramos y empezamos el estudio. Amén, amén. Pues Dios les bendiga mucho en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí para alabar y glorificar al Señor y aprender más de su palabra. Le decimos al Señor tempranito en la mañana, estoy confiando, Señor, en ti, porque tú has sido fiel, tan fiel a mí que nunca me has dejado. Que soy débil, el Señor siempre está conmigo. Así cantamos. Estoy confiando, Señor, en ti. Amén. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, que mi Señor siempre me guiará. Si el sol se llega a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que me va a salvar. Puedo
confío en el Señor, que me va a salvar. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a salvar. Amén. Amén. Oremos, mis hermanos. Oremos, mis hermanos. La palabra en Juan 14 nos dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por poner en nuestro corazón, a través de tu Espíritu, el querer y el hacer. Tú esta mañana nos has animado, nos has convencido, Señor, que es necesario que podamos tomar un tiempo de nuestras vidas, de tantas cosas que tenemos que hacer. Un tiempo, Padre, para meditar en tu palabra, acompañado de otros hermanos y de otras hermanas. Padre, gracias porque tú sigues obrando en esta iglesia, de la cual todos los que estamos aquí reunidos, más los que no están presentes, somos miembros de ese cuerpo. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de venir a este lugar, a esta casa, a este hogar, para que en este momento este lugar se convierta en tu iglesia, en tu lugar santo. Qué bueno es alabarte, Señor, y a través de la alabanza entender que aunque todas las cosas se vean difíciles alrededor nuestra, nosotros confiamos en ti, Padre, porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque nunca nos abandonas. Y hoy es una muestra de que sigues con nosotros. Gracias, Señor, te damos y bendice este tiempo de estudio bíblico. Y bienvenidos a todos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. Víctor está con nosotros también. Qué bueno. Bendiciones, mis hermanos. Entonces, hoy vamos a continuar. Concluimos con Primera de Tesalonicenses. A ver, un recuento rapidito, porque yo sé que ustedes son muy aplicadas, toman sus apuntes. Cuéntenme un poco, cuéntenme un poco en qué hemos aprendido del libro de Tesalonicenses hasta este momento. Son 5 capítulos del Primera de Tesalonicenses. ¿Qué hemos aprendido o qué le ha llamado la atención en todas estas reuniones que hemos tenido? Sobre todo los que han estado, ¿no? Lógico que esperamos de que los que han estado o los que no han estado y tienen alguna referencia del libro de Tesalonicenses lo puede compartir también. A ver. ¿Qué piensan? Bueno, hemos visto aquí, ¿verdad? En la carta de la Primera de Tesalonicenses, cómo Pablo se preocupa, ¿verdad? Por el pueblo, ¿verdad? Y le habla a su pueblo y hablándole siempre que confíen y que lo hacen en nombre de Jesús y que Él no lo hace por motivo a cobrar o algo, sino simplemente que quieren que seamos, que sean ellos, que sean fieles, nosotros también, que sean fieles al Señor y se preocupaba mucho porque ellos estuvieran ¿cómo decirle? Manteniéndose en esa unidad, en ese amor. Qué bueno, porque sabemos que la iglesia en Tesalónica, lo que la Biblia llama Tesalonicenses, es una iglesia fundada por Pablo, ¿no? Fue a ese lugar a fundar esa iglesia. Y a Pablo tenía muchos opositores, muchos detractores, dentro de ellos los mismos judíos, ¿verdad? Especialmente los judíos del judaísmo. Entonces criticaban mucho a Pablo porque era muy común que filósofos venían a las plazas y a hablar y a responder preguntas acerca de la vida. Entonces esos filósofos iban con la finalidad de ganarse la vida, ¿verdad? Entonces ellos llegaban y la gente se ponía alrededor de ellos, hacían las preguntas, ellos respondían, pero recibían su dinero y se iban a otra plaza y así ellos pues se sostenían económicamente. Pero pensaban que Pablo era igual, que Pablo también vino a ese pueblo a traer una filosofía religiosa dando respuesta de la vida, de la resurrección. Por eso que Segunda de Tesalonicenses vamos a ver mucho el tema de qué pasa después de la muerte, a dónde van los muertos, ¿verdad? Entonces ese es el contexto de Tesalonicenses, donde Pablo tenía mucha oposición y entonces pensaban que lo que Pablo estaba haciendo era simplemente lucrarse de una teología, de una religión para convencer a la gente. Pero la muestra está en que se levantó una iglesia, por lo tanto es obra del Señor.
es obra del Señor, ¿verdad? Sí, también nos enseñó en el capítulo 1 que el Señor los había escogido, pero Amén. no era solamente por palabras, sino que era a través del Espíritu Santo mismo para poder tener discernimiento de la palabra, Y ¿verdad? Pablo hace énfasis de eso. Y Eso eso es específico. importante. Pablo hace énfasis de eso para no llevarse el crédito. Para no Él- llevarse el crédito. Él le pone claramente a los hermanos de Tesalonicenses, le dice, hermanos amados, sabemos que Él los ha escogido, no yo. Ujú. Por eso a veces cuando algún hermano o una hermana le dice, ay pastor, yo ya no aguanto esto, por favor, sáqueme de ese ministerio porque es que no soporto. Es que los hermanos son tremendos y yo no tengo paciencia. Y yo le digo, mi hermana, perdóneme, es el Señor que la ha escogido y la ha traído para acá, no yo. ¿Verdad? Porque dentro de todo eso hay todas esas luchas, ¿verdad? Pero entonces Pablo le dice, porque Él los ha escogido. Porque nuestro evangelio, le dice Pablo a ellos, nuestro evangelio no les llegó a ustedes solo con palabras. O sea, Pablo le está diciendo, no es porque yo he hablado o porque yo he dicho algo bonito, que ha salido algo lindo de mis labios, ustedes han creído, sino, dice, también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y profunda convicción. Pablo no se está dando crédito a él mismo. Amén. Y eso es lo que tenemos que justamente observar. A veces nosotros los predicadores se nos viene el ego, ¿verdad? Y digo nosotros porque me puede ocurrir a mí también, o me ha ocurrido. Se viene el ego de que, wow, estoy convenciendo a un grupo de personas y mire cómo van entendiendo y cómo se van convenciendo. Pero creo que eso es ya pasar la línea de la humildad a la arrogancia, ¿verdad? Y Pablo muestra su humildad en eso. Y él pone en claro, no soy yo, es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto en la que estamos mirando, vamos a ver ahora el último capítulo, que es el 5, y hoy vamos a terminar este capítulo desde el versículo 12 hasta el versículo 28. Porque aquí en estos versículos hay mucho que aprender. Algunos dicen, no, pero esa ya la despedida de Pablo. ¿Qué vamos a aprender con la despedida de Pablo en su carta? Bueno, hay mucho que aprender en esa despedida de Pablo en su carta. Así que vamos a ir leyendo los primeros dos versículos, que son el 12 y el 13, ¿ok? El 12 y el 13. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Iris que lea en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 y el 13 solamente. Dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Ok, Pablo está concluyendo su carta y ahora está dando una recomendación. Está exhortando al pueblo de Tesalónica. Les está diciendo algo importante antes de que cierre la carta, ¿verdad? Les está diciendo acerca de quién. ¿Qué creen ustedes? Pablo se está refiriendo a qué tipo de personas. ¿A qué personas se refiere cuando dice, oigan de la nueva versión internacional? Dice esto, y ahora quiero que ustedes respondan después de esto. ¿A quiénes está refiriendo Pablo? Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Pablo se está refiriendo a quiénes? A los hermanos. Todos los hermanos aquí, todos nos guían espiritualmente. A los pastores, Ok. a los que están al frente. A los líderes de esa iglesia. Pablo está pidiendo, por favor, consideren esto sobre los líderes, sobre el pastor, sobre los ancianos, sobre los diáconos, los que están encargados de administrar, para que vean que ya desde aquel tiempo la iglesia tenía una administración. No era Pablo, no era el compadre de Pablo, el tesorero de la iglesia, no era el pana de Pablo el que estaba encargado de dirigir los ministerios. Ojo, no, ya estaban
confirmados, diáconos, ancianos, y en este caso recuerdan a Timoteo. Timoteo estaba encargado allí también con ellos. Pero, ¿qué les está pidiendo? Ya que ustedes identificaron ahora que es acerca de los líderes, ¿qué les está pidiendo? En el versículo 12, solo enfóquense en el 12. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que sean considerados los que trabajan arduamente. O sea, se ve que esos hermanos estaban trabajando. Y Pablo parece ser que los estaban criticando también, ¿verdad? Como ocurre en todas las iglesias, menos en la nuestra. En todas, pero menos en la nuestra. Los estaban criticando. Yo no sé para qué el pastor los puso allí, pero yo no creo que el pastor se equivocó y bla, 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 por acá. Miles de cosas, ¿verdad? Los estaban criticando, por eso Pablo le dice, por favor, bueno, yo le aumenté el por favor, ¿no? Que sean considerados con los que trabajan arduamente en ustedes. Pablo está reconociendo que esos líderes estaban trabajando arduamente, arduamente. ¿Y qué más dice? Y los guían y amonestan en el Señor. Entonces eran líderes porque son los más autorizados a guiar y amonestar a los miembros de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso acostumbramos nosotros en la iglesia que sea la misma iglesia que escoja a sus líderes, porque así es una iglesia que ha confirmado y reafirmado quienes quieren que sean sus líderes, sus diáconos y sus ancianos. Por supuesto que es bueno que antes de escoger a un anciano, un diácono, el pastor con otros hermanos más maduros en la fe comiencen a evaluar a qué hermano vamos a poner como candidato o a qué hermana vamos a poner como candidato. Ha mostrado fidelidad a la iglesia, ha mostrado compromiso, ha mostrado lealtad al Señor, ha mostrado su compromiso dentro de la iglesia. Bueno, son buenos candidatos. Su carácter, su conducta, no estamos pidiendo una conducta perfecta, pero por lo menos que no sea tan cuestionada, ¿verdad? O tan cuestionada, eso es lo que, porque aquí nadie se salva, todos somos imperfectos de alguna forma, ¿verdad? Pero entonces, para que ustedes vean que Pablo está pidiéndole a los miembros de esa iglesia que por favor consideren el trabajo arduo de estas personas, de los miembros de la iglesia, porque había una organización. Por eso es importante que la iglesia en realidad son dos cosas: una organización y un organismo. Una organización porque tiene que haber un orden, ¿verdad? Tiene que haber la parte de las finanzas, tiene que haber la parte de lo espiritual, tiene que haber la parte de los diáconos, cómo trabajar, cómo darle vida a la iglesia en ese sentido. Tiene que haber un orden, pero también es una iglesia orgánica. ¿En qué sentido es orgánica? Porque es espiritual, porque somos de Cristo. Ya viene todo el aspecto espiritual, nuestro compromiso espiritual con el Señor, nuestra conducta, nuestra transformación espiritual en la iglesia delante del Señor. Entonces, Pablo le pide que por favor tengan consideración con los líderes. El versículo 13, ¿qué dice? ¿Qué más aconseja Pablo en el versículo 13? Que los tengan en alta estima y los amen por el trabajo que ellos están haciendo. Tengan paz, Que tengan haya la paz, paz. que haya amor por los otros. Ah, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que tengan alta estima sobre ellos. Y por supuesto que ellos también tienen que ganarse el respeto, ¿no? O sea que tiene que ser mutuo. El respeto tiene que ser mutuo. Yo creo que, y ustedes lo saben, creo que cada uno se gana el respeto que se merece, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que estamos viendo en primer lugar con respecto a los líderes de la iglesia. Pablo se está despidiendo de esta carta, aconsejando al pueblo que consideren a los líderes de la iglesia. ¿Qué cosa buena puede ocurrir de eso? A ver, en términos prácticos, ¿qué piensan ustedes? Maritza. Se trabaja con más unión. El propósito de Dios se puede ir cumpliendo mientras nos encontramos, porque no, como usted mismo mencionó, no somos perfectos, ¿verdad? Y cada cual tiene, ¿verdad?, su carácter y todo, pero si nosotros lo armoniamos ante lo que el Señor ha puesto sobre nosotros y cómo lo vamos a trabajar para la obra de Él, nos obviamos el carácter de las personas y nos unimos al propósito de Dios. Muy bien. Creo que lo que debe de haber es armonía, entendimiento y aceptación primero de la voluntad del Padre y las aceptaciones personales
pues entonces ya son cosas aparte, porque por carácter no somos iguales. Por eso que hacemos el énfasis en nuestra iglesia de que la posición que tiene un líder no es tanto, lo ponemos como alguien que debemos verlo, que tiene una posición mayor que nosotros, sino que más bien que tiene una responsabilidad mayor que la de los demás. Exactamente. La responsabilidad es importante. Por eso a mí me gusta enfatizar, más que una posición, responsabilidad. Y no solo la iglesia crece en números, la iglesia también espiritualmente. Amén. Eso es lo importante. Amén. Claro que sí. Claro La que sí. recomendación que le hizo Pablo para Amén. él debe ser importante. Claro, claro que sí. Y ahí encontramos el modelo, cómo debe funcionar una iglesia. Encontramos el modelo a eso le llamamos modelo bíblico de la organización de una iglesia. Bien, vamos a mirar ahora el versículo 14. A ver, mi hermana Sonia, si usted puede leer solo el 14. 14. También en la nueva versión internacional. Sí, cualquiera, no hay problema. Ok, pues vamos a la internacional. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Yo le dejé que usted leyera eso porque de mi parte suena muy brusco decirlo, ¿no? Pero es la verdad, es lo que sucede en la iglesia del Señor. Mire el 14, vamos a profundizar en el 14. Dice ocioso. Por eso dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los ociosos, hay tres tipos de gente allí. Hay tres grupos de personas. A ver, díganme, ¿qué tipo de personas vemos ahí en ese grupo? Los desanimados, y los ¡Ay, tremendo! Cuidado con confundir al débil con holgazán, o ocioso con débil. Son tres tipos de personas que hay en la iglesia, o tres grupos que Pablo ha identificado. Uno, los ociosos; dos, los desanimados, están desanimados; y el otro grupo es ¿quién? Los que están débiles. Vamos a entrar ahí ahora, mis hermanos. ¿Qué piensan ustedes de los ociosos o los desordenados, que también dice otra versión? ¿Qué piensan ustedes de eso? Hay que estimularlos, hay que, ¿cómo se dice? Sí, encourage. Ok, muy bien. Animarlos. Aquí dice amonesten, ¿verdad? Y Pablo se está dirigiendo a todos. En eso creo que es necesario también aclarar que hay que tener cuidado, porque creo que a nadie le gusta que sea una persona diferente al pastor que le llame la atención. ¿Y quién eres tú para que me llame la atención? Eso es que yo lo acepto del pastor, pero de ti no lo acepto, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces hay esa resistencia y es muy normal, nos pasa, ¿verdad? No, yo de ti no voy a recibir esa amonestación. Si quiere que venga el pastor y que me amoneste. Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque creo que si hay una persona que está suficientemente madura en la fe, espiritualmente, entiende lo que es la gracia, el amor y la misericordia, creo que en su madurez puede amonestar a un hermano o una hermana correctamente, en el amor de Cristo, ¿verdad? Claro, porque creo que esa es la intención. ¿Cuál es la intención de disciplinar a los hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la intención? De que se vayan de la iglesia, ya no lo pongan. Restaurarlo. Que se amolden, ¿verdad? Que se corrijan. Restaurar, esa es la intención de la disciplina. Bueno, que se vayan. No, bueno. Claro, usted lo restaura con el deseo que se vaya, ¿no? Bueno, es cierto, pasa, ¿no? Es tanto lo que está haciendo esa persona que ya el pastor ya no hace nada, voy a hacerlo yo. Claro. Sí, pastor, y que cuando nosotros estamos, por lo menos hablando, ¿verdad?, de lo que se está tocando el tema de los líderes, hay veces que nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, quizás como lo han hecho con nosotros, Sí. de que estamos como que estamos un poquito desviados, ¿verdad?, de principalmente del orden, de las cosas que se deben de hacer, ¿verdad?, porque tenemos que hacerlo todo con amor, pero también pedirle dirección a Dios y pedir sabiduría para manejar la situación, porque de la misma manera uno los exhorta a que si uno como líder, tener las puertas abiertas para que nos diga, hermana, pero yo entiendo que vamos a tratar, es ser flexible para poder entender
que la corrección viene mutua, los líderes, pero todo con el amor a Cristo. Amén. ¿Sabe? Y Dios nos da la sabiduría para así hacerlo. Amén, amén. Vamos a ir con algunos versículos para ver cómo la Biblia habla de esos temas en otras partes también. Vamos a quedarnos en las cartas de Tesalonicenses. Le voy a dar a Maggie, si me puede buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. ¿Ok? Y luego me va a leer, 11 y 12 me lee, 11 y 12. Luego voy a pedirle a Maritza que me busque, solamente tengo 2, no hay problema con eso. Después le doy otros versículos. Segunda de Tesalonicenses, Maritza, capítulo 3, versículo 10. Así que vamos a leer eso porque Pablo parece ser que Pablo repite mucho ese tema, porque al parecer había así holgazanes, ¿verdad? Dentro de la iglesia, y ellos querían pues ayudar, animarlo a eso, pero también traerlos a la reflexión de que deben cambiar, ¿verdad? Bueno, vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. Y que procures tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la mano y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzca honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Claro, Pablo está hablando del tema la vida que le agrada a Dios. Amén. ¿Qué vida debemos llevar que le agrada a Dios? Y una de las situaciones que ocurría en esa iglesia es lo que Pablo está diciendo. A procurar vivir en paz con todo, ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos. Al parecer habían personas en la iglesia de Tesalónica que estaban dependiendo de la ayuda de la iglesia todo el tiempo. Ojo, dependiendo de la ayuda de la iglesia. No querían trabajar, solo pedir y pedir y pedir ayuda a la iglesia, ¿verdad? Y Pablo le dice, así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. O sea, es agradable para el Señor que nos esforcemos en la parte económica, tratar de no depender ni de la iglesia ni de nadie. Ahora, sabemos que hay casos especiales en que nosotros como iglesia hemos hecho lo que nos toca como iglesia, ayudar al necesitado, al que en ese momento tiene un problema, se ha evaluado el problema y sí hay que ayudarlo porque es miembro de la iglesia. Amén. Así no sea miembro, también hemos ayudado a algunos. Sí. Mi hermana Magda a veces nos trae una listita, ¿verdad? Y ayudamos a las personas que no son miembros de la iglesia. Pero a lo que se refiere Pablo, eso no puede ser una costumbre, que todo el tiempo la misma persona esté solicitando siempre ayuda de la iglesia, ¿no? Entonces eso es importante mirar. Segunda de Tesalonicenses 3:10, Marisa. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Muy bien. Ah, pues bien. Pues bien. Yo creo que mi abuela era bíblica, que mi abuela decía eso en casa, como éramos todos varones, el que no quiere trabajar no come. Ya sé de dónde sacó mi abuela eso. Bueno, ahora vamos a hablar de los que están desanimados, del grupo de los que están desanimados, ¿ok? Voy a asignar algunos versículos entonces. A ver, mi hermano Víctor, usted busque por adelantado Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, usted va a leer, ¿ok? Luego le voy a pedir a Magda, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5, ¿ok? Versículos 4 y 5. Muy bien. Vamos a hablar de los desanimados. A veces hay personas en nuestra iglesia que vienen desanimados. A ver, ¿qué nos está diciendo Pablo acerca de los desanimados? Que los animemos, ¿verdad? Bueno, entonces la idea es que si usted está animada en el Señor, usted es la persona indicada para animar al desanimado. Pero no le vamos a dar al que está más desanimado que anime al que está peor, ¿no? Exacto. Ni tampoco le vamos a pedir al Aragán que anime al otro que es Aragán, ¿verdad? No, alguien me va a decir, vamos, te acompaño. ¿No? Pero la cosa es que vamos a mirar en estos versículos qué nos dice este asunto de los pocos de ánimo, ¿no? Los desanimados. A ver, 1 Tesalonicenses, Víctor, cuando estés Víctor,
versículos del 13 al 18. ¿Okay? Dice: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivimos cuando Él venga nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios le dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia al Señor Jesús, baja del cielo, y los primeros a resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Está bien. O sea, ¿por qué Pablo está dando ese consejo o esa verdad? Está afirmando esa verdad. Porque hay muchos que estaban desanimados en la iglesia porque no sabían qué va a suceder con los que ya fallecieron. Ellos no sabían absolutamente nada, estaban inseguros de su fe en ese aspecto. Entonces Pablo les reafirma, justamente para los que están desanimados hay que traerles palabras de ánimo. Y si es palabra directa de la misma Biblia, mucho mejor, ¿verdad? Entonces hay un grupo desanimado. ¿Qué más dice 1 Tesalonicenses 5:4? 5:4 la palabra 4 y dice 5. así. Dice, más vosotros hermanos no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo está refiriéndose a que hay un grupo de personas que estaban preocupados, desanimados, porque había tanta persecución, que había muchos cristianos que los estaban capturando, los estaban abusando de ellos por su fe en Jesucristo, y ellos estaban preocupados, ¿verdad? Y desanimados a la misma vez. ¿Qué va a pasar? Por eso Pablo dice, ustedes no están en las tinieblas, ustedes están en la luz. Y Pablo le dice, no estén que ese día los sorprenda como un ladrón, todos ustedes son hijos de la luz y del día, ¿no? Y sigue diciendo más adelante, o sea, animando a aquellos que están desanimados. Entonces, ocurre que en la iglesia, en cualquier iglesia, siempre va a haber un grupo de hermanos desanimados, preocupados, qué es lo que pasa con su vida. Y a veces ese día el pastor trae un mensaje que no tiene nada que ver con el problema de ellos, ¿no? Porque tampoco uno no puede esperar de que, por ejemplo, ha habido momentos que hemos tenido que predicar del diezmo y de la ofrenda, y resulta que hay 2 o 3 familias que están pasando una situación de muerte o de desgracia en su... O sea, tampoco no se trata de no confundir las cosas, pero todos estamos llamados a animarnos mutuamente, ¿no? Pablo es lo que está diciendo, que se animen, que animen a los que están débiles, a los que están desanimados, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del otro grupo, de los débiles en la fe. Hay también un grupo de personas que están débiles, como hemos visto en esa carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Porque hemos identificado a 3 grupos de personas. Unos que son los holgazanes, ¿verdad? Otros que son los que están desanimados. Y bueno, ahora vamos a entrar a los débiles, porque nos pide que seamos pacientes con esos 3 grupos de personas. ¿Qué piensan ustedes acerca? ¿Por qué estarán débiles? ¿Por qué estarán débiles esos hermanos o ese grupo? No se mantienen en la palabra, No se mantienen en la palabra. ¿Qué es mantenerse en la palabra? estar en grupo. Por ejemplo, ahora nosotros atender estudios bíblicos, ir a la iglesia, estar en comunión con el Señor, conocer más las escrituras. Orar. ¿Por qué otras razones más las personas están débiles en la fe, María? Están empezando la religión, no saben nada de la palabra, necesitan esto aprender para que su fe se fortalezca. Amén. Porque no tienen mucha fe, están desanimados. Claro, no tienen mucha fe porque no conocen la fe verdadera. De repente, ¿no? Y la Biblia nos muestra cuál es la fe verdadera, ¿no? ¿Qué más? Y a veces situaciones difíciles para que estén pasando también. También, claro. En esa situación que estaban pasando ellos en esos mismos momentos, Claro, estaban bien desanimados. claro. Y él los estaba soltando para eso, que confiaran, Correcto. confiaran verdaderamente en aquel que está allá arriba para poder
vivir lo que estaban viviendo ellos en esos momentos. La hermana Sonia acaba de decir algo importante. La debilidad de la fe o la fe cuando es débil es porque nos falta la confianza. No confiamos plenamente en el Señor. No que le creemos plenamente al Señor. Decimos que le creemos, pero cuando viene la prueba nos damos cuenta que no le creemos como debería ser. Entonces, por eso es que hacemos un llamado a los estudios bíblicos, hacemos un llamado a constante, ahora te doy la palabra, Víctor, un constante reunirnos. ¿Por qué? Porque esta es la forma de fortalecernos la fe. Es la forma de fortalecer. Víctor. Es que la diferencia, esto está hablando yo con una persona, entre creer y creerle, la gente piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque creer es rutina, es cultura. Creer es rutina, es cultura. Todo el mundo cree en Dios. Hasta el satánico cree en Dios. Porque si no, ¿cómo le va a hacer la queja? Creerle es accionar, es moverse, que es diferente. Es un acto de acción. Sí, está bien, claro. La fe, creer, nos mueve a una acción, ¿no es cierto? Por eso siempre hacemos una definición. ¿Qué es la fe? La fe es creerle plenamente al Señor. Confiar plenamente en Él. Confiar que Él es fiel, confiar que Él es misericordioso, confiar que Él está en el control. Si decimos que es soberano, nos sometemos a la soberanía de Dios. O sea, es creerle al Señor. Ese es tener fe. Ese es caminar en fe. Porque, ¿a qué le llamamos nosotros caminar en fe? Creer en nosotros mismos, que nosotros podemos, sin la ayuda del Señor, imposible. Es creerle a Dios lo que Él ha dicho, lo que Él nos promete. Entonces, también esta parte de los débiles, también Pablo se refería a los débiles en el sentido que estaban cayendo en el pecado de la inmoralidad sexual. Recuerden que en eso, Tesalónica, Colosenses, Corintios, está lleno de consejos de Pablo de tener mucho cuidado en no caer en inmoralidades sexuales. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina había un templo también, pero un templo pagano de la diosa Afrodita y de otras diosas, de la diosa Diana y de otras diosas, donde eso, más que una reverencia al verdadero Dios, era una orgía y toda una inmoralidad sexual dentro de ellos. Porque es que en el tiempo greco-romano se crearon dioses de todo tipo. Y había la diosa de la fertilidad, y que la diosa Diana, y que la diosa Afrodita, y que la diosa esto. Y bueno, pues los que les gusta tener un Dios para todo, saliendo de la iglesia de Tesalónica, se iban a la otra iglesia. ¿Verdad? Por eso que hay que tener cuidado de saltar de iglesia en iglesia. ¿Verdad? Por eso mismo, porque a veces vamos cayendo en situación. Ahora pueden decir, por supuesto, que no, que eso era muy cultural, la situación de la iglesia de Afrodita, de la diosa Diana. Pero eso era lo que había. La gente, los mismos cristianos estaban confundidos, porque decían, bueno, por aquí vamos por si acaso, ¿no? Aquí está el Dios verdadero, pero ¿y qué? ¿Y será cierto que la diosa Afrodita también es una diosa verdadera? Bueno, vamos para allá también. Cumplimos con toda nuestra religiosidad, ¿no? Claro, entonces ahí, por eso Pablo está hablando. Los débiles también se refiere Pablo en ese aspecto, de tener mucho cuidado en su debilidad con respecto al pecado. Ahora todos, y yo digo todos y me incluyo, cada uno reconoce cuál es su pecado que lo esclaviza. Amén. Que usted no puede todavía tener la victoria sobre ese pecado. No estoy hablando no me refiero a la inmoralidad sexual, estoy hablando porque la palabra, ¿qué es pecado? Pecado es todo lo que viola o lo que quebranta la ley de Dios. Amén. Pecamos de pensamiento, de comisión, de omisión. Por lo tanto, entonces hay que evaluarnos cada uno de nosotros. Hay hermanos en la iglesia que no son inmorales, pero son chismosos. Y ahí cae también, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ahí cae usted también, le digo? Quiere decir que ahí cae también lo del pecado. Ah, mi hermana, por Todo el orgullo. No, ya yo la iba a tapar la boca y vamos, ¿quieres? Bueno, Tengo un corea ahí al lado. Oye, le dolió lo que le dije, ¿vieron? Bueno, entonces eso es, ¿no? O sea, el aspecto de cuando Pablo habla de los débiles, se refiere a los débiles
de la fe, que no están maduros en la fe, otros están siendo débiles, caen fácilmente en los pecados, y a eso se refiere, ¿verdad? Bueno, muy bien, seguimos con las exhortaciones de Pablo entonces. Vamos ahora al versículo 15, ¿okay? Y le voy a pedir a la hermana Magda que busque Primera de Pedro, que lo tenga hasta que yo le pida que lo lea. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que tiene que ver con el versículo 15 que vamos a leer. Voy a pedirle a la hermana Luz que lea el versículo 15, por favor. Dice así: asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Wow. Y eso es lo que más abunda en nuestra iglesia, ¿verdad? Claro. No pagamos mal con mal a nadie. ¿Cierto? Bueno, se quedan calladitos, ¿ah? Bueno, pues que Pablo nos siga instruyendo entonces. Bueno, aparte le voy a pedir a María, búsqueme para que lea cuando le diga Mateo 5:44, por favor. Mateo 5:44. Otro versículo que tiene que ver. A mí me gusta mucho llevarlos a diferentes versículos, no con la idea de que se pierdan o se mareen, sino que vean que la Biblia es una sola y no se contradice a sí misma. Por lo tanto, lo que dijo Jesús lo hace eco Pablo. Lo que dice Pablo está trayendo lo que dijo Abraham, lo que dijo Moisés. Entonces, para que veamos que hay una unidad en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, vamos entonces, el versículo 15, otra vez, ¿qué dice? Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. ¿Qué piensan de eso? Es un buen consejo. ¿Les pasa a ustedes eso? ¿Le pagan mal por mal? No, ¿verdad? De hecho, el Señor mismo nos invita a amar hasta a nuestros enemigos, los que consideran. Entonces, pues, está concluyendo con que eso, está confirmando eso, ¿no? Cuando el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, no es que los quiere que ustedes caminen como comadres o como compadres. No. No es esa el llamado. Sí. Es no buscar venganza. Exactamente. No hablar mal de la persona, evitar tener ese rencor sobre esa persona, ¿verdad? A eso se llama amar a los enemigos. Dejárselo al Señor. Dejárselo al Señor, muy bien. Y después que se lo deja, se lo pide otra vez para atrás, ¿verdad? Pastor, yo miro que si esto está aquí, en esta iglesia, y lo está diciendo este apóstol, es porque de verdad esto sucede en toda la pues claro. Qué bueno. Siempre dice, no, en la iglesia de nosotros no, pero en la mente de cada persona que es diferente, nadie me diga que estas cosas no se le pasan. Claro, le pasa. Gracias, mi hermana, por corregirme. El próximo domingo diré desde el púlpito, esta iglesia también. Porque Bueno, la verdad que... no, es que ya me ha pasado. Sí. No con ustedes. Ya me ha pasado. A veces he leído, ¿verdad? Camada de víboras. Y he mirado así. Y después de la reunión, una hermana me dijo, ¿por qué usted me dijo víbora? Camada de víbora. Así que cuando digo camada de víbora, yo volteo para acá. Camada de víbora. Pasó como ahorita cuando dije chismoso. La hermana me quería oír. Bueno, entonces vamos a 1 Pedro 3:9. Dice la palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Amén. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando lo que acaba de leer? Yo sé que Magda está hablando, pero digo Está hablando Pedro. 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 ¿Y se acuerdan que Pedrito amaba a sus amigos? Amaba a sus enemigos, les cortaba la oreja, ¿no es cierto? Al que le cortó la oreja a su enemigo. Entonces, ahora Pedrito, tenemos un Pedro transformado en el Espíritu. Un hombre que ahora aconseja, como dijimos el domingo anterior, un hombre que aconseja lo que es vivir en esa paciencia del Señor, en esa, o sea, tratar a todos con generosidad. Él que le había cortado la oreja a un soldado, ¿verdad? Ahora ha cambiado
porque el Espíritu está transformando su vida. Y Él nos está aconsejando eso, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos. ¿Qué dice Mateo 5:44? ¿Qué dice Mateo 5:44? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Amén. Amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De verdad oramos por aquellos que han dicho algo injusto sobre nosotros. Yo oro por los enemigos. Señor, llévatelos a uno. Para que les caiga todo el peso encima. A veces. A ver, es verdad, por eso es interesante, ¿no? Cuando tenemos un estudio bíblico, cómo la palabra misma nos va confrontando, ¿verdad? Nos va diciendo, tú no estás bien como pensabas, ¿verdad? Entonces, es que no, perdón, disculpa, es que no, la palabra es para nosotros. claro, Y lo que está hablando Pablo ahí es para la iglesia, no es para el de afuera, es para la iglesia. exacto, sí, claro que sí. Todo lo que se está hablando es para la iglesia, no es para el de afuera, porque para el que no conoce a Dios eso es normal, porque nunca ha tenido un encuentro con Dios. Esa es la vida normal. Por eso decimos, Víctor, que esta es la revelación de Dios. Amén. Entonces, Aquí está revelado todo. Ahora, ellos no tenían esta revelación, o sea, en hojas, en libros, leídas, ellos tenían oralmente lo que habían escuchado, lo que habían aprendido de Jesucristo, seguía adelante. Por lo tanto, más adelante vamos a ver, porque ahí habla hasta inclusive de profecía, ¿no? Pero vamos a entender desde el punto de vista bíblico qué es profecía. entonces estamos hablando de que esto es un día a día, un día a la vez. Claro. Porque es sometiendo y llevando nuestro ser interior Amén. al sometimiento de la palabra. Amén. Les voy a asignar algunos versículos del Antiguo Testamento para que entremos en este tema de amar a nuestros enemigos. Sí, ¿ok? Vamos a ver, vamos por aquí. Ahora voy a ir por este lado. Mi hermana Sonia, ayúdeme con Éxodos, capítulo 21, versículos 24 y 25. ¿Ok? Luego le voy a pedir a mi hermana Edna que me busque Levíticos, capítulo 24, versículo 20. Y le voy a pedir a Heidi que me busque Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy mencionando estos versículos? Porque en el Antiguo Testamento había una ley dada por Dios. Una ley dada por Dios. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, uña por uña. ¿Ok? Mandato de Dios. Ojo, mandato de Dios. Pero es verdad que entonces si Dios mandó eso, ¿cómo Pablo me dice a mí que yo tengo que amar a mis enemigos? Entonces hay contrariedad, hay oposición en la Biblia. Entonces por eso que algunos prefieren aplicar la disciplina en la iglesia al modelo del Antiguo Testamento y otros prefieren aplicarla al modelo del Nuevo Cuando le Testamento. conviene a la persona. Amén. Pero si nosotros aterrizamos al contexto correcto de qué significa ojo por ojo, diente por diente, es lo que vamos a ver. Mi hermana se comenzó a reír, ¿qué pasó? Bueno, recordando, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces, vamos a leer y vamos a observar el mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 21. 21, 24 Y 25. y 25. Dice así: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Wow. Si alguien me golpeó un ojo, yo le golpeo el otro. Si alguien me partió un diente, yo le parto el otro. ¿Verdad? Si alguien me dañó la mano, le daño la mano. Si alguien me golpeó en el pie, le golpeo en su pie. Si alguien me quemó, lo quemo también. Si alguien me hizo una herida, le hago una herida. Me da un golpe, le doy un. Mandato de Dios, Antiguo Testamento. ¿Ok? Levíticos 24, por favor. 24, 20. Rótulas por rótula, ojos por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro tal, se hará a él. Muy bien. Muy bien, ¿ok? Ya aumentó otro problema ahí. Deuteronomio 19, 21. A ver.
¿Quién tenía que leer Deuteronomio? Ah, Heidi. Heidi lo está buscando. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que la disciplina sea en la iglesia nuestra? ¿Que sea al Antiguo Testamento o al Nuevo? ¿Qué quieren? Al Nuevo. Era violencia. Para quien sea la disciplina. Era violencia todo el tiempo. María dice, si es para mí, que sea al Nuevo. Si es para Andy, que sea al Antiguo. Porque así somos, para lo que para nosotros nos duele. Es por eso que es interesante que nos dediquemos. Yo sé que no le corresponde a todos, pero cuando yo lo haga, pero tú, no es que yo no he leído el nuevo, yo me quedé en el viejo. Por eso, nos reímos porque es verdad, ¿no? Sí. Pero sin embargo, tengamos mucho cuidado, porque nos corresponde a los líderes de la iglesia profundizar un poco más en este tema. Porque en todo caso hay una contradicción de la Biblia. En el Nuevo Testamento es una cosa y en el Antiguo es otra. Pero vamos a ser cristocéntricos, ¿ok? Ahora, el asunto aquí es que cuando Dios da ese mandato, recuerden que ya ellos van a establecer sacerdotes y van a establecer jueces dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, en el pueblo de Israel había jueces. Y los jueces tomaban este mandato no de manera literal. No es que si viene alguien a quejarse delante de un juez y decirle, por ejemplo, a la jueza, a ver, ¿quién era jueza en el Antiguo Testamento? Débora. Débora era jueza en el Antiguo Testamento. Venía alguien y le decía, el vecino acaba de golpearme el ojo. Débora no le decía, como el mandato dice, que vete y golpea el otro ojo para que se arregle el problema. No. Era algo que ellos lo interpretaban, pero no de manera literal. Era para tomar una justicia correcta. Lo que hoy conocemos como compensación. Si usted tiene un accidente, alguien le chocó, esa persona va a pagar, su seguro va a pagar por los daños causados a esa persona. No es que usted le tiene que también atropellar a la otra persona o destruirle su carro. No, es una compensación. Entonces, se refería a la ley judicial del pueblo de Dios. No es una cuestión literal de que te voy a dar un puño, te arranco los dientes o lo que quieran. Es una cuestión de que los jueces del reino de Dios evaluaban, decían, bueno, entonces tiene que pagar de acuerdo al daño, en otras palabras. Por eso dice ojo por ojo, diente por diente, igual, la compensación tiene que ser equitativa al daño causado. Por eso inclusive había lugares de refugio que si usted cometía un crimen sin alevosía, por ejemplo, usted estaba cortando su árbol con un hacha y se le escapó el metal del hacha y le cayó en la cabeza el otro, usted tenía la oportunidad de ir corriendo a esos lugares de refugio y ahí lo esperaba un sacerdote y tenía que cumplir 7 años para que usted sea liberado por el sacerdote y ya la otra persona no podía cobrar venganza sobre usted. O sea, a eso, para que ustedes entiendan que no se trata de leerlo e interpretarlo de manera literal. Está hablando de la ley judicial. La compensación tiene que ser equitativa al daño causado. Por eso, de manera simbólica o digamos así, de manera metafórica, usan ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, que más dijo mi hermana por ahí, no sé qué otra cosa. Exacto. O sea, para que ustedes vean, equitativo. El ojo es un órgano que es muy delicado. La compensación tiene que también estar de acuerdo a la situación, o sea, para poner en balance. Un pie de repente no es tan importante, ¿verdad? Pero entonces a eso se refería el Señor cuando da este mandato. No para que lo ejecuten literalmente, ¿ok? Entonces, no hay contradicción, porque en la cuestión ya del Nuevo Testamento no solamente es la compensación equitativa, sino también el amor y la gracia. Ya está en la persona que recibió el daño perdonar a la otra persona. Y la otra persona pedir perdón. Y si quiere restituir también el daño cometido. Entonces a eso se refiere, ¿no? Tengamos cuidado en la interpretación literal. No todo se puede interpretar de manera literal. ¿Alguna observación de eso? ¿Qué piensan ustedes? Que es difícil, pero Cristo se puede.
Es difícil. Pero estando en Gracias Cristo se por- puede. Gracias. Que uno oye hasta los mismos cristianos que no se meten en la palabra, tirarnos la palabra así, papá, sin estudiarla a fondo, ojo por ojo y diente por diente, y la palabra lo dice. Así lo interpretaban los judíos también en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan? No se También. profundizan en el Pero mensaje. sí, mi hermana, tiene razón. Por eso es que es bueno que tengamos un tiempo de estudio bíblico. Ay, Dina, es bueno que tengamos un tiempito de estudio bíblico, justamente por eso. Porque aquí tenemos la oportunidad de ampliar un poco más, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a capítulo 5 de Tesalonicenses, versículos del 16 al 18. ¿Ya? Del 16 al 18. Vamos a poner entonces a nuestra hermana Luz que nos lea por favor los versículos del 16 al 18 de Primera de Tesalonicenses 5. Ya estamos avanzando, estamos ya cerca al final. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Amén. Jesús. Amén. Miren mis hermanos, creo que ese debe ser siempre el ánimo mutuo de nosotros. Y tiene que ser algo que a mí también me debe poner como una agenda para yo también animar a los hermanos. Estén siempre alegres. En otros textos dice, llénense de gozo, manténganse en el gozo del Señor, ¿verdad? Y miren lo interesante, porque Pablo dice, manténganse en gozo, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué tienen que hacer eso? No porque a Pablo se le antojó, sino porque es voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa práctica espiritual no debe perderse en nosotros, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar. ¿Qué tiene que ver el gozo? ¿Por qué Pablo les pide a ellos que se mantengan en gozo? ¿Tenían algún problema en que no estaban gozosos? ¿Qué creen ustedes? No era fácil estar gozoso en esa época con la persecución y toda la angustia de saber que podían salir de su casa y no regresar. O sea, Amén. nadie puede estar gozoso con una Claro. persecución. Y es interesante lo que dice mi hermana, porque nosotros aquí no tenemos ninguna persecución. Amén. Aquí adoramos, estudiamos la palabra, abrimos el evangelio el momento que querramos y nos gozamos del Señor. Pero imagínense en la situación en la que ellos se encontraban. Y claro, cuando nosotros también estamos en un problema, el gozo a veces va desvaneciéndose. No nos da ni deseos de alabar al Señor, ni de acercarnos al Señor. Pero la palabra es tan sabia que nos pide más bien en esos momentos, más bien acercarnos y llenarnos. Ahora, ¿cómo? Orando sin cesar. Es a través de la oración que vuelve la paz en nosotros y nos pone más, de una manera más lúcida y recibimos la sabiduría de Dios para ir tomando decisiones. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación? Frente a este tema. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, orando sin cesar, ¿verdad? Y no solamente orando sin cesar, sino que más dice dando gracias a Dios en todas circunstancias. ¿Qué piensan ustedes de eso, mi hermano? Debemos practicar eso, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo sería lograr eso? A ver. Bueno, yo puedo entender, ¿verdad? Que mientras estemos aquí, pues vamos a tener toda clase de pruebas. Amén. Y que Dios nos lo dice en la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en Él. O sea, que en las pruebas, por lo más dolorosas que sea, pues estar firme en las cosas del Señor y estar enfocado en verdad al Dios que le servimos, porque hay pruebas que son fuertes y uno dice, wow, pero Señor, si yo te estoy sirviendo, si yo te busco, pero todo, yo digo que todo obra para bien, ¿verdad? Y propósito tiene el Señor para todo. Amén. Pero no, donde estamos no es fácil, pero estamos aquí, pero no somos de aquí. Exacto, exacto. Vamos a buscar, a ver, Ok, yo quería Aida. decir algo Sí, de eso Aida, que diga. está hablando. Pues uno tiene que seguir adelante. Usted sabe todo lo que me ha pasado a mí. Exacto. Se me murieron 2 hijos en 1 mes y 10 días. Y yo por eso no voy a decir por qué Dios hizo eso ni nada. Él sabrá por qué lo hizo. Amén. Y yo no voy a dejar de servirle a Cristo por eso. Yo cada día estoy más aferrada a eso. Y Qué bonito y le doy ejemplo, gracias a Dios hermano. que murieron con Cristo todos. Qué buen ejemplo que usted nos da con eso. Amén. Qué bueno. Vamos Y a el leer. pastor A ver, también, Maritza. cuando nos invita a orar,
dentro de nuestras aflicciones. También el gozo puedo yo interpretarlo en la honestidad y la sinceridad en medio de la oración. Porque vamos, y por ejemplo, si vamos a orar por alguna persona, vamos a suponer, como se estaba hablando al principio, que hay unos ciertos desacuerdos. Uno tiene que ir ante la presencia de orar por esas personas, pero con el amor que el Señor espera. Y la fe de que el Señor es el que transforma, a nosotros no nos corresponde. Entonces ahí entra el gozo también de la libertad que tú tienes, de que con amor seguir orando, porque ese es el gozo. Ahora mismo, con Angelito, en esta situación del nene, ¿verdad? Y cuando yo hablé con Ángel por primera vez, a mí me impactó mucho lo que él me dijo, porque él me dijo, mira Mari, estoy llorando, estoy sufriendo porque es mi hijo, pero yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que me dio el hijo que me dio y como me lo dio. ¿Por qué? Porque lo pude disfrutar como un niño en un cuerpo de adulto toda la vida. Y siempre supe dónde encontrarlo. Y a mí me duele porque me pasó a mí. Pero ¿y cuántas familias no están pasando por lo mismo que estoy pasando yo en mí? Y él se refugió en eso, dentro de su dolor, y seguir confiando en Dios. No dejando de doler porque es imposible. Pero decidió confiar en la soberanía y la voluntad del Padre. Amén. Y creo Amén. que este pasaje de Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 37, encierra esos versículos que acabamos de reflexionar. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Amén, gloria a Dios. ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Aleluya. Por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, la palabra misma se encarga de edificarnos. Vamos a concluir con los versículos del 19 al 22. ¿Ok? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 22. Le pido a ver a mi hermana Monín si puede leer esos 3 versículos, que son los últimos que vamos a ir. No, todavía nos quedan otros versículos más, pero del 19 al 22, mi hermana. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Muy bien. Este pasaje, sobre todo este tema de que se aferren, ¿verdad? No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase, sobre todo los 2 primeros consejos de Pablo. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Es algo que debemos tratar, porque es un tema siempre controversial dentro de la iglesia. ¿Por qué me refiero? Y cuando hablo de controversial, yo sé que no es controversial porque no existen evidencias bíblicas, sino más bien porque lo que se interpreta, de repente no se interpreta de la manera correcta. Y lastimosamente en nuestros días, el tema de la profecía se ha salido de todo contexto bíblico. La verdad, ¿qué es profecía desde el punto de vista bíblico? ¿Qué es verdaderamente profecía? ¿Quién es profeta? ¿Cómo es un profeta? ¿Cuál es el deber de un profeta? ¿Cuál es la responsabilidad de un profeta? Porque primero vamos a empezar con el espíritu, ¿ok? ¿A qué se refiere no apagar el espíritu? Yo les voy a, y creo que ya lo he dicho anteriormente, yo recuerdo los primeros meses cuando teníamos la plantación de iglesia, me llamó por teléfono un hermano diciéndome que le habían dicho que él debía venir a nuestra iglesia porque no había avivamiento en nuestra iglesia y que él es experto en avivar las iglesias. Esa es su especialidad, avivar las iglesias, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté y le pedí una explicación a qué se refería con avivar a la iglesia, no, yo traigo fuego a la iglesia. Bueno, le dije a mi hermano, es que no me has respondido hasta ahorita bíblicamente a qué te refiere avivamiento. Es que me han dicho que en su iglesia no está el Espíritu Santo. ¿No? Porque, bueno, entonces le dije, mira mi hermano,
¿a qué tú te refieres con avivamiento? No, es que yo vengo y alegro a la gente, los muevo y... bueno, entonces le digo, tú tienes más poder que el Espíritu Santo. Entonces le digo, lamentablemente no te voy a poder invitar a mi iglesia para que hagas eso porque no necesitamos eso, ¿no? Entonces hay confusión, ¿qué es avivamiento? La gente cree que avivamiento es todo lo corporal, la alegría, el gozo, el júbilo. Eso es un avivamiento. Ahora, ¿qué pasa con los que están pasando un problema y una tristeza y no tienen el Espíritu Santo? O sea, todas esas preguntas debemos hacer. Estas son, pastor, emociones dentro de las iglesias. Ese tipo de personas lo que busca es emocionar a la gente en el momento. Y muchas veces atienden a los sentimientos de las personas. Ven a alguien llorando y empiezan a profetizarle y a decirle. Claro. Eso es lo que buscan ellos. Claro. Yo creo que lo general es atacar el sentido de la motivación, exacto, ¿verdad? Esos sentidos o sea, animarlos tanto a que se alegren y se llenen de júbilo. Bueno, de repente no me van a comprender esto, pero yo me transformo cuando voy a un estadio a ver un partido de soccer y sobre todo cuando juega mi equipo. No sé qué me pasa, pero cuando me meten un gol a mi equipo, cuando le meten un gol, lloro. Y cuando pierde, ¿qué sufro? pasa? Lloro, pero cuando mi equipo gana, grito como loco que mi esposa hasta se asusta porque dice, ¿qué te pasa? Entonces tengamos cuidado a confundir la obra del Espíritu Santo solo con un júbilo y con una alegría, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vamos a mezclar esas cosas? Entonces, por eso que quiero tomar un tiempito en que reflexionemos en esto, porque Pablo dice, no apaguen el espíritu. Ustedes como creyentes, ¿de qué manera ustedes qué hacen para que el Espíritu Santo no se apague en ustedes? Seguir creyendo. ¿Qué más? Orando, siguiendo las cosas de la iglesia, congregándose. Muy bien. Y podemos exaltarlo. Podemos de repente, al escuchar una alabanza, en el espíritu nos contriñe, lloramos y nos toca los sentidos y de repente hasta nos alegramos tanto en ese gozo que hasta lágrimas de alegría salen de nuestro corazón. Pero entonces ustedes deben ir aprendiendo cómo definir si lo que está ocurriendo con ustedes realmente es del Espíritu Santo y no es simplemente provocado por una emoción o por un sentimiento. Porque, otra vez, el cristiano no puede sostener su fe en base a emociones, porque mañana le duele la cabeza y le da una migraña y va a ser un cristiano que no está en condiciones para expresar su gozo y su alegría. Entonces, el cristiano no debe pensar de que únicamente, ojo, porque somos seres emocionales, así nos ha hecho el Señor, y creo que sería una herejía decir que ningún cristiano debe emocionarse. Yo no puedo decir eso, porque yo también me emociono. Hay momentos que desde el púlpito me da ganas hasta de bailar. Pero a lo que me refiero es que, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la fe de un cristiano no se puede sostener únicamente de las emociones. Tiene que sostenerse de la verdad. Porque somos personas que en un momento estamos aquí de emoción y mañana estamos abajo de desánimo. Por lo tanto, las emociones no van a poder sostener nuestra fe. Vamos a estar up and down, up and down, up and down. Pero si nos sostenemos la palabra, así estemos aquí de emoción, vamos a estar balanceados por la palabra. Y si estamos abajo, desanimados, con la palabra también nos vamos a sostener. Eso es lo que nos sostiene. Entonces, con respecto a cómo nosotros apagamos o encendemos el espíritu. Porque acá dice, no apaguen el espíritu, dice espíritu con mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu está en nosotros, mis hermanos. Solo somos nosotros los que nos alejamos o no queremos que el Espíritu obre en nosotros. Porque estamos más llenos de la carne que del Espíritu. Por eso Pablo dice, llénense del Espíritu. Y llenarse del Espíritu es entrar en comunión con Dios. Sí, y si ese fuera el caso, ¿qué pasa cuando uno ve intimidad con el Señor? Que uno está solo, que uno desborda el corazón de uno.
ante la presencia de Cristo y sintiendo el Espíritu en uno que conmueve, que hasta el llanto va. O sea, eso no significa de que nosotros, el Espíritu Santo de Dios no habita en nosotros, pero tenemos que avivarlo con la constancia y la perseverancia buscando de la presencia del Señor. Amén. Y otra de las cosas que yo trato siempre de enfatizar es que las emociones que puedan ocurrir en nosotros, que sean emociones motivadas por lo que conocemos, por lo que sabemos, por lo que entendemos. Amén. Porque esas sí son emociones originadas por la verdad de la palabra, que es la espada, el espíritu, ¿verdad? Esto me ha motivado a emocionarme de esta manera, porque creo en lo que Dios ha dicho. Entonces, en eso tenemos que estar claros. Ahora, con respecto a la profecía, ¿qué cosa es profecía? ¿Qué es profecía? A ver, ¿qué me puede dar definiciones de profecía? ¿Qué es profecía? Es un don, ok. Muy bien. ¿Qué más? Lo que se dice en la palabra. Lo que se dice en la palabra, muy bien. Por ejemplo, en el primer Testamento estaban los profetas, que el Señor usaba, ¿verdad? Como a Moisés y todo para llevar el mensaje. Pero venía a través de Dios mismo, seguro, porque no tenían la Biblia. Claro. Cuando Pablo está hablando, no desprecien las profecías. Recuerden, aterricemos. Víctor dijo algo cierto. Esto también es para nuestra iglesia, para la iglesia actual, para la iglesia de Cristo actual. Pero hay cosas dentro de la Biblia que son claramente cosas que es para esa situación. Cuando Pablo dice que no desprecien las profecías, se refiere a que en ese momento la única manera que ellos se podían edificar no era abriendo sus Biblias, leyendo el Antiguo Testamento. Tenían muchos judíos el Antiguo Testamento, pero no todos. Entonces no tenían la revelación de Dios escrita como la tenemos nosotros hoy. Por eso era necesario que haya profecía. Porque el Señor le daba al profeta lo que el profeta debía anunciar al pueblo. Pero, ¿qué estamos viendo el día de hoy en algunos lugares? Que la profecía se convierte en predicciones. Más parecemos ya, más parecen algunos, ¿verdad? Discípulos del zodiaco y de todo eso, ¿verdad? Cáncer, ¿qué le va a tocar a Cáncer el día de hoy? Se ha convertido en una predicción o en una adivinación del futuro. Un negocio también. Bueno. Entonces creo que nosotros tenemos que ir observando esas situaciones. Tenemos que observar eso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque en ese tiempo era necesario que hayan profecías. Pero en nuestros tiempos, ahora va a ocurrir en nuestra iglesia que algún hermano pueda venir diciendo: pastor, yo vi un video en YouTube y mire, pastor, y se lo doy ahora mismo para que usted hable con la iglesia y comparte ese mensaje con la iglesia. Bueno, de una persona que dijo que se murió, que fue al cielo, pero el Señor lo volvió otra vez de regreso a la tierra y que ha traído un anuncio para la gente. Que esas cosas, ¿cómo yo sé que son verdades o no? Una persona dice que dijo que se murió, fue al cielo, y después regresó y que ahora Dios le ha dado un anuncio. ¿Cómo yo sé? Yo prefiero mejor usar lo que está escrito antes que predicar lo que alguien dijo, que el Señor le dijo que estuvo en el... O sea, a eso me refiero, mis hermanos. Entonces, ¿qué es profecía? Es anunciar. Cuando los profetas del Antiguo Testamento, ustedes van a ver que lo peculiar que ellos dicen, dice el Señor. No, ellos no se anuncian, me dijo el Señor que les diga, sino dice el Señor. Eran revelaciones porque no tenían nada escrito, otra vez. Pero ahora ya todo está escrito. La revelación de Dios está escrita. Por lo tanto, todo lo que Dios espera de sus hijos y de su pueblo está aquí. Ahora, si alguien, porque en todo caso, si es así la situación, pues yo diría que soy un profeta también. Porque cada domingo anuncio lo que Dios dice. Entonces, por eso entendamos la correcta definición de profecía. Si viene alguien y dice, yo soy profeta del Señor, el Señor me dijo que mañana
te va a ocurrir esto, te va a pasar esto, tengamos cuidado. Porque de repente no es el Espíritu Santo, de repente es el espíritu del enemigo que quiere confundir a los creyentes y alejarlos de la verdadera fe. El Facebook está lleno de profetas. Ah, bueno. Pero entonces, por eso, ahora, ojo, que tampoco nosotros no podemos caer en una burla, ¿verdad? Yo entiendo eso, Jorgito, y yo también me ocurre. Pero sin embargo, si alguien me dice algo de una manera que a mí me llame la atención y que realmente es algo que es voluntad de Dios en su palabra, puede ser. Pero yo prefiero las profecías no han dejado de funcionar porque la profecía viene como método de Dios a hablar a una persona en una situación también que no ha acontecido pero que ha de acontecer y viene como método de percibir a la persona. Claro, pero lo que digo yo, Víctor, es que pero ya está aquí lo que va a suceder. Porque está ocurriendo que hay personas que están diciendo cuándo y qué hora y qué día va a ocurrir el fin del mundo. Por eso digo, ya lo que tocaba, y justamente en eso vamos. Hay personas que se paran en algún lugar y dicen, voy a decirle lo que el Señor me ha dicho, voy a anunciar esto, pero ya el Señor anunció. O sea que nosotros como cristianos ya entendemos que ahora ya ha ocurrido que se atreven a dar fecha y hora y día, qué es lo que va a ocurrir. Ahora, también con respecto a este tema de la profecía, también ocurre de que algunas personas simplemente están intentando traer una predicción del futuro. Y en eso también tenemos que tener cuidado, porque yo lo digo por experiencia propia, de que han venido a mí 2 o 3 personas anteriormente en la iglesia a decirme, pastores, que yo le creía al profeta lo que me dijo. Él me dijo que el próximo domingo, el hombre que se siente a tu lado, ese va a ser el esposo que tú estás esperando. ¿Sí? ¿Y si es casado? Es que era casado. Y ella reclamó eso porque el profeta le dijo. Y es Dios que me lo ha mandado. Él era casado, pero no le importó eso. Entonces, por eso digo, mis hermanos, yo no estoy, ahora, estamos también con esto, los sueños. Yo estoy seguro que el Señor en alguna forma le revela a ustedes ciertas cosas en sueño. Estoy completamente seguro, porque a mí me ha ocurrido. Pero el sueño que el Señor le está dando a usted es para usted. Yo no puedo entender que el sueño que he tenido, por ejemplo, acerca de una confirmación de Dios hace unos años atrás, yo no puedo predicar acerca de mi sueño y dejar la Biblia a un lado y simplemente hablar de mi sueño. Yo lo puedo compartir con ustedes aquí, el sueño, pero yo no me puedo parar en el púlpito para predicar mi experiencia. El púlpito se ha hecho para predicar la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero predicar mi experiencia, los llamo y les cuento el sueño. Pero sé que ese sueño es para mí. Entonces no puedo usar mi sueño como para sorprender al pueblo a decirle, el Señor me ha dado este sueño para ustedes. Entonces hay que tener, por eso digo, mucho discernimiento en ese tipo de cosas. Sí, y también que como usted acaba de decir, puede compartir un sueño que usted tuvo, que como usted dice es para usted, pero no se puede confundir con lo que es el testimonio de cada uno, que es diferente. Por eso mismo. Porque cuando uno da testimonio de lo que uno es, claro, no es lo mismo que tú digas de un testimonio de tu vida, de cómo el Señor te trajo a lo que tú soñaste. Ahora no hay nada mejor que ser honesto. Amén. Mis hermanos, hay algo que tengo en el corazón, pero a veces pasa que Dios me ha puesto en el corazón que se lo diga. O sea, estamos tomando la palabra de Dios o estamos tomando a Dios cuando lo que realmente está sucediendo es que hay algo en mi corazón que yo quiero decirle a la hermana. Pero para que suene más bonito, para que sea más serio, voy a decir, el Señor me puso en el corazón que te diga esto. Por eso tengamos cuidado en cuando incluimos a Dios, ¿no? Porque puede ser una buena motivación del corazón. Maggie y después mi hermana Iris. Pastor, las profecías acabaron con la última carta de Juan. Sí, algunas iglesias han entendido claramente que el último profeta era Juan.
Juan yo lo llamo Juan el purificador, no el bautista, porque él no bautizaba, porque el que bautiza lo debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Juan nunca bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Él limpiaba, purificaba al pueblo de Dios en el río. Entonces, el que sí instituyó el bautismo fue Jesucristo. ¿Okay? Pero hay iglesias que entienden claramente que la profecía terminó. El profeta ya no tiene una labor. ¿En qué sentido? En ese sentido de que ya no, como no había nada escrito, el profeta anunciaba lo que Dios le mandaba, como ocurría en el Antiguo Testamento. Y hay muchos comentarios bíblicos que hablan que el último profeta fue Juan el Bautista. ¿Ok? Bueno. Y el último apóstol fue Pablo. Pero yo respeto que también hay otras iglesias que dicen que no, el apostolado continúa. Ojalá que todos sean como Pablo, ¿no? Ojalá que todos los apóstoles sean como Pablo. Y que la profecía continúe, que los profetas todavía están. Ojalá que todos los profetas sean fieles como los profetas del Antiguo Testamento. Y antes de pasar con la hermana Iris, ojo, que todo profeta de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento eran odiados por el pueblo. Querían hasta matarlos. Ningún profeta, el mismo Jesús dijo, ningún profeta es dueño de su tierra, porque a Jesús también lo querían eliminar. Entonces, qué casualidad que los profetas de hoy no son odiados, son amados. Son exaltados. Es más, pedimos a un profeta que venga, necesito saber si me voy a sacar la loto o me voy a comprar mi casa. Por eso, porque lastimosamente, por eso no podemos generalizar. Lastimosamente en muchos sectores se ha manoseado, se ha manipulado de tal manera que se tira abajo lo que es la palabra de Dios. A eso me refiero. El que es un verdadero profeta es odiado por el pueblo. Si ustedes ven, Pablo era odiado como apóstol, pero yo veo que en nuestros tiempos los apóstoles son queridos. Es más, se cobra para que venga el apóstol a decir algo, y se cobra para que venga el profeta a decir algo, y el pueblo lo espera con todos los brazos abiertos. Cuando se anunciaba, Jeremías quería anunciar algo, el pueblo quería matarlo. Acumulaban piedras. Bueno. Y esas son las iglesias que más llenan. Bueno, por eso digo, por eso creo que esto yo los comparto con ustedes de una manera muy celosa, pero cada uno hace su evaluación propia, y yo respeto, como digo, lo que muchas iglesias piensan, que todavía la profecía está activa y el resto de cosas. Pero por eso digo, ojalá que el apóstol sea como Pablo, y ojalá que el profeta también tenga las mismas características de los profetas que en la palabra de Dios. Mi hermana ahí. Sí, trayendo lo de las profecías, ¿no? Que se manipula ahora, de que algunos profetas, por ejemplo, le dicen, bueno, el Señor me muestra que tú vas a ser un misionero en África, pero no se lo ha mostrado a la persona como tal, lo muestra el profeta. Entonces uno tiene que llevarse el profeta con uno cuando vengan las dificultades y las situaciones difíciles. ¿Qué va a hacer uno en África? Claro, exacto. Por eso digo, ¿no? Hay cosas que ya se pasa de la línea, ¿no? Tan fácil que es decir, ¿sabe qué? Yo veo en ti como un hombre fiel al Señor, mi corazón, siento como mi corazón. ¿Qué tal si te animas a ser un misionero en África? No, el Señor me dijo, el Señor me habló, comprometiéndolo tanto, usando a Dios y confundiendo a la persona. Porque como les digo, esta persona le dijeron, el próximo domingo, el hombre que se siente al lado tuyo, ese va a ser tu esposo. Y dio la casualidad digo, que el siguiente domingo sí se sentó un varón al lado de ella. Y dijo, este no se me escapa ya. Este es enviado de Dios. No, es que no le dijeron si era a la izquierda o a la derecha. Pero era casado, bueno, era casado. Y eso a lo mejor el de la derecha no era muy bonito y el de la izquierda sí. Eso le trajo tanto problema, tanta tristeza, tanto dolor, que hasta la llevaron presa. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque esa relación se tornó una relación tan difícil, que ya hubo hasta abuso físico. Entonces se dan cuenta qué daño se hace o sea que ya al manipular. lo llegó a hacer.
Sí, claro, claro. El O sea, amor de Dios. Ahora, el esposo, la esposa de él no vivía en los Estados Unidos, vivía en el otro país, pero era casado, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, mis hermanos? Por eso digo, ¿cuánto daño se hace por jugar con ese tipo de situaciones? Sí, yo voy a contar la experiencia mía cuando al principio yo vine a la iglesia acá, de Comunidad de Fe. Pues estando en Puerto Rico, pues en la iglesia donde yo iba, alguien se me acerca y me dice algo. Como yo tenía los pañales, yo empecé a crecer, como dice McLean, y que la iglesia Comunidad de Fe me parió, porque todo mi desarrollo espiritual y todo fue aquí dentro de esta congregación. Y yo hablé con mi pastor, y el pastor me dijo, hermana, todo lo que viene de Dios, vamos a seguir confiando en Él y vamos a ver si lo que se te dijo era o no era lo correcto. Claro. Y así aprendí a, como usted acaba de decir ahora, si el profeta le dijo, también el Señor se lo va a decir a usted como confirmación. Y gracias a Dios fue confirmado lo que me dijo a mí. Porque todo el desarrollo y el crecimiento espiritual que yo he tenido fue lo que me dijo esa persona en ese momento. Pero no me dijo, yo te profetizo. Claro. Por eso, Y gracias por eso a- digo, yo tengo, y soy claro con ustedes en que justamente para yo evitar caer en ese tipo de situaciones que no son seguras, yo prefiero mejor aferrarme Delante de de la lo que la palabra. palabra es. Amén. A eso me refiero. A mí, yo también tuve una experiencia cuando tomé la decisión de mudarme de Connecticut y lo puse en las manos del Señor. Mi casa yo la puse a venta el miércoles y el domingo ya la habían comprado. Entonces el pastor me dijo, el Señor me dice que no es la voluntad de Él que tú te mudes. Y yo después se lo digo a la persona equivocada. Bueno, Son otra vez. situaciones. Es difícil, por eso digo, es difícil de comprobar, porque pueden crearse Exactamente. ciertas digamos así, cierto rechazo, cómo el pastor se atreve a decir eso, tan delicado. Yo entiendo todo eso, pero personalmente prefiero aferrarme a lo que me dice la palabra. Pero cada uno evaluará en su momento si es cierto lo que el llamado profeta le dijo, y creo que le debe decir algo que esté de acuerdo a la palabra. Amén. También, ¿no? Amén. De acuerdo a la palabra. Bien, vamos entonces ahora a pasar a los versículos. Tiene una pregunta. A ver, hey. ¿Cuál es la diferencia de un apóstol y un profeta? Bueno, apóstol se le llama, la definición bíblica es que todo aquel que caminó con Cristo es un apóstol, ¿no? Por eso que todavía se duda de que cómo va a haber un apóstol en nuestros tiempos si no caminó con Cristo. Pero Pablo también fue un apóstol que no caminó con Cristo. Pero Pablo dice, ¿no?, Se le apareció. que Cristo se le apareció y que fue confirmado por la iglesia, no solamente confirmado por Pablo. Por eso es interesante entender que toda persona que se proclama pastor debe pasar por una experiencia de un llamado interno y de un llamado externo. Si yo puedo sentir muchas cosas que el Señor me ha llamado como pastor, pero si los de alrededor no ven eso en mí, yo también necesito que los demás vean, porque puede ser solamente un deseo mío. Por eso que hay que tener todo ese tipo de observaciones también, ¿verdad? Bueno, vamos a los versículos 23 y 24, que ahora sí con eso terminamos. 23 y 24. Mi hermana María, léame por favor. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Que Dios mismo, el Dios de la paz, les haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser espiritual, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Ok. Habla de la santificación del creyente. Nosotros no vamos a poder ser santificados si Dios mismo no es quien nos santifica. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que Dios mismo, el Dios de la paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Usted quiere caminar siendo santificado, pídale a Dios que lo haga, porque Él es el único que lo puede hacer en su espíritu. Y lo va a hacer completamente. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él no va a parar de hacerlo.
A veces pensamos de que ya Dios murió en la cruz del Calvario, ya hizo su parte, ahora me toca a mí, ya quédate quieto, descansa, tranquilo, vete de vacaciones, que yo me encargo de mi vida espiritual. Cuidado con pensar eso. Necesitamos que el Señor siga obrando, por eso que Dios sigue activo, porque Él va a obrar en su espíritu hasta la venida de Cristo. Y en el 24 dice, el que los llama a ustedes es fiel. Y así lo hará. O sea, ¿qué más confirmación de Pablo que la salvación es segura por obra de Dios, no por obra nuestra? Porque si fuera por obra nuestra, la perdemos. Pero si el Señor nos ha llamado, Él dice que Él es fiel y Él lo hará. O sea que tenemos la ayuda de Dios para caminar como Dios quiere. Todo es cuestión de que nosotros sigamos en comunión con Dios. Amén. Jésús dice, sin mí nada pueden hacer. Entonces, eso es algo importante en todo esto. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada sin la ayuda del Señor. Y yo les voy a dar 2 versículos, por favor, para que lo busquen. A ver, le voy a dar a la hermana Maritza Filipenses 4, versículo 9. Víctor, ayúdame, por favor. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Porque, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de esa preservación de nuestra santificación, de nuestra santidad. Perdón, pastor, Filipenses 4. 4, versículo 9. Okay. Entonces, Pablo está expresando ese relacionado con el día del juicio, porque dice que Dios nos va a guardar hasta el día que Cristo venga. Entonces, Pablo se está refiriendo al día del juicio final. Y ahí está siempre la pregunta, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿También vamos a ir al juicio final? Claro que sí. Pero vamos a ir de repente con miedo de que, wow, es que nadie sabía, pero yo sé que Dios sabe lo que hice. Nadie se dio cuenta, nadie me vio. Yo estaba en Walmart solo, no había nadie en la iglesia. Pero y voy al juicio. ¿Y ahora cómo? Porque el Señor va a presentar, dice, todo lo que hicimos en la tierra. Pero ¿y por qué dicen que todas las cosas viejas pasaron que tú vienes a Cristo y no te cuentas? Gracias, mi hermana. Usted es una reformada ya. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente eso. Porque el juez es Cristo. Amén. Y si Cristo conoce sus ovejas y sus ovejas conocen a su pastor, la voz de su pastor, y Romano dice que nadie será condenado. Los que estamos en Cristo ya no seremos condenados. Vamos a ir al juicio y se nos van a dar coronas. No sé si cuántas piedritas le tocará a la hermana, cuántas piedritas, pero en las piedritas de la corona, en el tamaño de la corona, es la vida de santificación que hemos llevado. Pero condenación no vamos a tener. Quiere decir que después que uno llegó a Cristo es que va, ya lo que haya hecho después que está en Cristo es lo que te va a salir ahí. La pregunta es, ¿usted cree que Cristo es fiel? Claro. Entonces no pasa nada. Pida perdón, arrepiéntase. Yo creo que menos palabra mía y más palabra de Dios. A ver. Filipenses 4:9. ¿A quién le toca? A mí. Pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. El Dios de paz estará con ustedes. Amén. Hebreos 13, 20, 21. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús. Amén. Un pacto eterno. Un pacto eterno. Y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y honra por siempre. Amén. Si queremos ser buenos y perfectos, Jesucristo es el que nos tiene que ayudar. Exactamente. Solo Entonces, no podemos. ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso es algo que debe, porque la Biblia nos da esa seguridad. Debemos descansar. Ayer estábamos conversando con una hermana y me decía, pastores, pero ¿por qué hay a veces esas diferencias? Unos creen que la salvación se pierde, otros creen que la salvación no se pierde. Digo, mi hermana, el asunto es este. Los hermanos que creen que la salvación se pierde, pero han puesto su fe en Jesucristo, van a estar en el cielo. Los hermanos que creen que la salvación no se pierde, pero han puesto su fe en Jesucristo, van a estar en el cielo. El asunto no se trata de que el que cree que la salvación se pierde o no se pierde no va a ir al cielo. No, no se trata de eso. El asunto va a ser en la tierra, mientras estamos aquí.
Porque si pensamos que la salvación que tenemos dada por Jesucristo, obrada por Jesucristo, hecha por Jesucristo, la podemos sostener con nuestras conductas, entonces sí la vamos a perder. Pero la Biblia nos habla de que Dios es fiel, que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para la salvación. Y confundimos a veces la santificación con la salvación. Ya todos somos salvos. Lo que estamos viviendo ahora es el camino de santificación. Unos suben un poquito más la escalera, otros bajan un peldaño hoy día, mañana suben 2, pero están dentro de la escalera que es la salvación. Entonces, porque si la salvación hubiera sido originada por nosotros, no la podemos originar. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Hemos nacido con pecado. El único que puede darnos la salvación es Jesucristo. Amén. El ser perfecto, sin pecado. Entonces, no hay, el asunto no es en el cielo. El asunto es aquí. Mientras el grupo que cree que la salvación se pierde, descansará de repente con cierto temor que hoy perdió la salvación. El grupo que cree que la salvación no se pierde, descansará confiando que Jesucristo, por supuesto, si se ha arrepentido de sus pecados, si ha confesado sus pecados, eso es algo necesario. Por eso que el cristiano, para mí, el verdadero cristiano es el que se confiesa todos los días al Señor y pide perdón. Amén. Amén. Porque ¿sabe quiénes son los cristianos? Yo le llamo pecadores redimidos por Cristo, porque todavía seguimos siendo pecadores. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Ahora voy a pedirle a ustedes que me lean algunos versículos. Mi hermana Sonia, Juan 5:24. Mi hermana Monín, Hebreos 7:25. Y le voy a pedir a mi hermana Luz, primera de Juan 5, del 12 al 13. Y el último, le voy a pedir a la hermana Iris, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Y con eso vamos a concluir. Juan 5, vamos a dar unos segundos que lo busque. Juan 5:24, Hebreos 7:25, primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13, y segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 20. Y dice la palabra, Juan 5:24. Les digo la verdad, aquellos que siguen lo que yo digo y creen en aquel que me envió, tiene vida eterna. Ellos no serán condenados, sino que habrán pasado de la muerte a la vida. ¿Cuál es el requisito? Creer en el Señor. Cada uno debe evaluarse si creyó con sinceridad y humildad. Tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿y quién está hablando? Cristo. Jesús, esas son las palabras de Cristo. Algunos lo tienen en rojo inclusive, ¿verdad? Hebreos 7:25. Por eso también puedes salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Vive siempre para interceder por ellos. Él es el abogado que está a la diestra del Padre. En otras palabras, sigue mostrándonos la Biblia que la seguridad, que la salvación es segura, no en nosotros, sino en Cristo. Y si usted creyó en Cristo, usted tiene la salvación segura en el Señor. Mi hermano, primera de Juan 5, del 12 al 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Vida eterna, no temporal. Vida eterna. Segunda de Corintios 1, del 18 al 20. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por mí y Silvano y Timoteo, no fue sin sí y no, sino que ha sido sí en él. Y si es en Cristo, es sí. Amén. O sea, a lo que me refiero, mis hermanos, es que yo creo en la seguridad de la salvación por lo que dice la palabra. Porque si yo voy a poner como condición que mi salvación se va a sostener por lo que yo hago,
todos los días la voy a perder. Pero la condición de la salvación no fue dada por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho. Por eso que el cristianismo es la única religión en el mundo que su base bíblica está en lo que Él ha hecho y no en lo que nosotros hacemos. Las demás religiones se basan en lo que nosotros hacemos. Si usted quiere ser un buen musulmán, tiene que mantener todas las reglas de los musulmanes. Los varones tendrán un harén de 12 mujeres cuando vayan a la eternidad. ¿Verdad? ¿Quiere ser usted mantenerse en la doctrina católica? Pues haga todas las obras del mundo, sea buena persona, porque solo siendo buena persona usted tiene el cielo guardado. Y así otras religiones. Todas las religiones se basan en lo que nosotros hacemos, pero la única que se basa en lo que Cristo ha hecho es el cristianismo. Así que, ¿qué más seguridad de la que la palabra nos muestra? Hoy hemos concluido, mis hermanos, con el 1 de Tesalonicenses, capítulos del 1 al 5, y damos gracias a Dios que lo hemos podido terminar con perseverancia, ¿verdad? Y bueno, vamos a ponernos de acuerdo en la semana donde nos podemos reunir, porque también hemos incomodado, ¿verdad? A nuestra hermana Diani, le hemos dado mucho trabajo también. Así que vamos a necesitar un lugar para... bueno, mi hermana Iris levantó la mano, ella es vecina de ustedes allá por Vía 7, así que pues empezamos entonces 2 de Tesalonicenses los miércoles a las 11 de la mañana. ¿Está bien para usted, mi hermana? Sí. Perfecto. Los miércoles Tesalonicenses es más cortito, la segunda es más cortito que la primera, así que no se la pierdan, por favor. Vengamos entonces a la reunión. En la semana les doy la dirección para toda la iglesia para reunirnos. Algo que ustedes han aprendido en este libro de Tesalonicenses, o si no, yo les hago las preguntas. ¿Cuál de estas cosas que hemos leído hoy es más necesario en nuestra iglesia? ¿Cuál de estas cosas? Si quiere, mi hermana tiene que ir, vaya nomás, con todo, sin ningún problema. Vaya, mi hermana, yo sé que usted tiene que hacer ahora mismo. Bien, la pregunta es, ¿qué es lo que hemos leído hoy día es lo que realmente nuestra iglesia necesita? ¿Qué creen ustedes? El amor, mi hermano, o sea, no tenemos amor en la iglesia. No, pero la perseverancia y ver cómo nosotros manejamos, ¿verdad? Como líderes de la iglesia, las situaciones y las cosas, ¿verdad? Que acontecen. ¿Cuál de las cosas que hemos visto es algo que usted necesita en su vida? Todo es importante. La fe, Bien. ¿Cómo se sienten al saber que es Dios quien le guarda en paz, santificación y gracia? Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar y cerrar este tiempo. Víctor, ayúdanos pues, mi hermano, en oración, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan bonita que tú nos das, Dios mío, de poder compartir tu palabra. Gracias porque en ella hay crecimiento, hay abundancia, Dios mío, hay elementos, hay corrección, hay confrontación, Señor, hay restitución, hay de todo, Señor Jehová. Gracias porque es impartida a nuestros corazones y declaramos y bendecimos esta palabra y declaramos, Señor, que se cumple y hace mecha en nuestras vidas al 100%, que da fruto, Señor, y que nos enseña día a día a acercarnos más a ti y a depender más de ti. Amén. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, por el pastor, Dios mío, por dedicar su tiempo para enseñarnos, Señor, y gracias por este momento tan bonito que nos das para compartir como familia cristiana. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos que nos cuides de vuelta hacia nuestros hogares o los quehaceres del que restan de día, llevándonos, Dios mío, con seguridad y paz a donde vayamos, Señor, y protegiéndonos de todo accidente, todo percance en la carretera, Señor, declarando, Dios mío, que va a ser un día de bendición en lo que resta de día, hasta que nos acostemos a descansar y podamos decir, Ebenecer hasta aquí nos ha ayudado. Amén, gloria a Dios. Por eso te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.